Hola a todos, estamos aquí con David Matamoros. Hoy tenemos una entrevista, pues yo creo que muy chula, yo creo que va a estar muy interesante, sobre su nueva película, ¿Quién quiere casarse con un astronauta?, que se estrena el próximo día 1 de agosto y que bueno, la verdad es que nosotros ya hemos podido disfrutarla, hemos tenido esa suerte. Ahora lo hablaré con David, a ver bueno, cómo lo plantea y si lo ve igual que yo, pero bueno, a mí me parece como una comedia romántica en la que bueno, tiene su punto dramático, tiene su punto divertido, pero que el tono en general es muy amable, la verdad se ve muy bien. Y yo creo que hace pasar un buen rato a todo el mundo y además pues ayuda a creer un poquito en el amor. Aunque haya desamor, también hay amor y hay un poquito de todo en esta película. Así que, bueno, David, yo lo primero darte las gracias y preguntarte un poco si el enfoque es el de una comedia romántica o a lo mejor querías darle un enfoque más antirromántico, porque también tiene un puntito antirromántico, ¿no? No, primero que nada, muchas gracias por tenerme aquí. Es una comedia romántica al uso, inspirada en todas las comedias románticas que nos han enamorado en los 80 y los 90 y con las que yo he crecido. Eh, sí que es verdad que quizás hay un punto de crítica a la comedia romántica en ese aspecto un poco más tóxico, ¿no? De creernos siempre los cuentos de príncipes azules y princesas rosas, y que ahí está como más actualizados los códigos de hoy en día, pero en el fondo cumple todos los patrones de una comedia romántica clásica al uso. Bueno, David es el director de la película, además es co-guionista de esta película y además ha plasmado pues algunas vivencias suyas. Ahora te preguntamos un poquito. Has plasmado algunas vivencias tuyas dentro de la película, lo cual me parece valiente, porque creo que cuando uno lo transmite y lo reconoce, tiene mucha valentía, porque hay veces que hay recuerdos o hay situaciones que no son agradables o que no son las que más te gusta recordar o las que más te gusta hablar, ¿no? Y tener ese coraje de decir, pues voy a poner las buenas, pero también voy a poner estas que han sido menos buenas, un poquito más duras. No sé si eso cuesta mucho cuando uno lo plasma. No quiero contar un poco cuáles son, ¿no? Por no decirle a la gente como partes de la película, pero desde luego hay alguna historia de desamor bastante, bastante fuerte que no sé si tú lo has vivido exactamente de esa manera. Pero fíjate qué curioso que yo a veces no entendía a las cantantes cuando decían, uy, yo esta canción ya no la puedo cantar más, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Yo qué sé, Adele, ¿no? Que tiene esas baladas tan románticas y tan desgarradas, ¿no? Pero claro, de repente dices, claro, es que estoy contando mi vida aquí y tengo que volver a recordar cada vez que me desgarraron el corazón y tal, ¿no? Entonces, yo creo que con esta película las he entendido perfectamente. La premisa de la película es muy simple, que es algo que me pasó bueno, pues después de 15 17 años de relación. Y yo veía que todo el mundo se casaba y todo el mundo planteaba, yo qué sé, grandes celebraciones y que la peña más cabal que yo había visto se volvía tonta absolutamente durante las bodas, o sea, perdía la noción de todo. Y en ese momento yo dije, yo quiero probar este tipo de droga. ¿No? Como cuando Harry encontró a Sally, yo quiero tomar lo que ella está tomando. Y entonces dije, esto lo voy a hacer, porque creo en la boda, en no sé qué. No, es que yo quiero ser el centro ese de atención durante un día, aunque no me vaya a enterar de nada. Y entonces monté, pues eso, un viaje por la Ruta 66, llegar a Las Vegas, boda en Las Vegas y tal. Y el momento que voy a hacer bueno, que propongo el matrimonio, soy rechazado. Y soy rechazado con la frase, si necesitas experimentar eso, búscate a otro. Y dije, ¿así? Pues nada, ¿cuánto me queda? ¿10 días? Pues en 10 días encuentro a alguien con quien casarme. Y ahí arranca todo, ahí arranca la Mm. película. Ya ustedes van a pensar que ya estoy colgado del todo, pero hay momentos en la vida en que dices, bueno, con un viaje pagado y tal, ¿qué voy a hacer? Pues ya me lanzo a la aventura. O sea, o me quedaba en casa llorando y pensando, pobrecito, pobrecito, o me pillaba la moto, el coche y me iba a hacer la ruta y a ver si aparecía alguien en Las Vegas que se quisiese casar conmigo. Además, bueno, te iba a preguntar un poco por la ubicación de la película, ¿no? De las localizaciones,
porque bueno, vemos ahí Las Vegas, vemos ahí en los lugares donde se casan, vemos, bueno, pues algunas imágenes que nos llevan mucho a Las Vegas y no sé si llegasteis a ir allí o recreasteis algo parecido por aquí. No, no, nos fuimos para allí y hay un punto muy de locura. La película está rodada entre Buenos Aires, Barcelona, Las Vegas y el área de Nevada, etcétera, ¿no? Y hay un punto de locura porque obviamente hay cosas que no puedes grabar y menos cuando vas limitado de recursos y tal. Pero tuve la suerte que tenía un equipo que me acompañaba y que cuando a mí se me ocurría una idea loca, os doy un ejemplo, no se puede grabar en un casino en Las Vegas porque es lo más penado del mundo mundial. Entonces nosotros habíamos solicitado rodábamos en un hotel que se llamaba El Strat y les habíamos pedido por favor que en los casinos nos dejasen grabar y tal, y no, no, imposible, imposible, tal, tal. Yo imagino que si esto es Ocean's Eleven, pues me hubiesen dejado de hacer de todo con George Clooney y tal, ¿no? Pero obviamente no lo era. Pero entonces ahí entra como la picaresca española de decir, tío, tío, que no mira, que no mira, que no miran. Y entonces a los Raúles los hice a Raúl Tejón y Raúl Fernández de Pablo, que son los dos protas de la película, les dije, tíos, corriendo para adentro ya. Y el cámara, que ya me había pillado y salió corriendo con la cámara, y entonces tengo una secuencia dentro de un casino Mm. eh, que está robada absolutamente, y a partir de ahí nos fuimos en el coche y ¡pum! ¡Chao! Y hacia el área 51 corriendo para que no nos pillasen. Pero sí, 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 nos fuimos a rodar a Las Vegas. Pasa que está muy aprovechado todo. Porque, por ejemplo, el centro de la capilla está combinado entre Barcelona y Buenos Aires. El hotel por dentro está en Barcelona. Porque obviamente rodar allí te puedes imaginar que es carísimo Hombre. y está todo como muy regulado y muy estipulado, ¿no? Mm. Ahí hubo una combinatoria de países y de escenarios que para mí me está muy divertido decir, mira, pues esto es Barcelona, pero lo rodó en Buenos Aires y hay alguno de Barcelona que me ha preguntado, qué bien sale Barcelona. Y yo pensando, sí, sí, pero no es. Pues, pues sí, la verdad es que da el pego, las cosas como son. Pero además me gusta que no estamos habituados, lamentablemente, no estamos muy habituados a comedias románticas que se salgan de la convencionalidad del hombre y la mujer, y normalmente blancos y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces hacer una película en la que estamos hablando de amor entre hombres y de una relación que es exactamente igual que la heterosexual, solo que con un diferente interés en cuanto a la persona que te atrae o a la que deseas, ¿no? Me parece que es también muy valiente porque el espectador, el espectador medio, yo creo que no está tan acostumbrado a este tipo de comedia romántica, ¿no? Siempre nos ceñimos a ver a Julia Roberts ¿no? y a Sandra Bullock, ¿no? Que sé que te gusta, ¿no? Y a actrices de este tipo y con actores muy guapos y hacer ellos sus películas. Pero ver dos chicos, o tres en este caso, yo creo que puede ayudar mucho también a la gente a ver pues, que hay otro tipo de películas que también son iguales, que son románticas, son divertidas, son tal, y no tienen por qué ser entre un hombre y una mujer, ¿no? No sé si tú te viste ahí un poquito tuviste un poquito de miedo de que no se entendiera un poco la película en cuanto a que la gente pues, esté más habituada a otro perfil de comedia romántica. Yo había cosas que era muy consciente que primero quería una comedia romántica blanca de consumo para todos los públicos y tal, y que mi primer objetivo era retratar dos personas eh, que en el fondo son más, eh, que viven un amor y un desencuentro y un desamor. Pero y creo que he conseguido, porque el público dice, ostras, nos hemos olvidado de que son dos hombres y Ujú, justamente vemos a dos personas ujú, y nos hemos olvidado de eso. Entonces, en una parte había algo como muy buscado que era desexualizar, porque, bueno, pues gran parte del cine gay está como ultra sexualizado desde mi punto de vista, y aquí no. Y también los he llevado a un terreno más conocido para mí, que es el terreno de los cuarentañeros, cincuentañeros, que es que parece que llegas a una edad y ya no tengas vida, o sea, solamente te puedes enamorar a los 18 años. Entonces yo dije, no, a mí una persona de 18 años, darme, ¿cómo se diría esto? Lecciones de vida sobre el amor y te rompen. Y a veces veo el First Dates y salen unas así. chicas de 18 años soltando unas cosas sobre el amor y las relaciones. Pero, ¿en qué momento te ha dado tiempo? Yo a mi edad he vivido la mitad que tú.
sí que me apetecía ver gente de mi edad y de mi entorno con los problemas que tenemos la gente de Mm. mi edad, nuestros trabajos. Si montamos una empresa, nos sale bien o nos sale mal, nuestros amigos, nuestras familias, la relación con nuestros padres. Más allá del hecho de la salida de un armario o de tener una relación sexual con alguien. Entonces yo pretendía aquí que se viese que más allá de la orientación sexual de nadie, el problema que tenía el personaje principal, David, no era solamente con él, era con él y con su socia y con su amigo y con todo el mundo que le acompaña ahí. Y yo creo que eso ha calado porque todo el mundo dice, yo llevo un pequeño David dentro de mí, porque Mm. refleja ese momento de nostalgia, de pensar que nos falta algo, que no estamos siendo totalmente protagonistas de nuestra propia vida, ¿no? Sí, porque además me parece que está muy bien reflejado pues, el entorno del protagonista, ¿no? No se ciñe exclusivamente a esa relación amorosa, o sea, ese trío, vamos a decirlo así, ¿no? De personas que están en ese entorno amoroso, sino que se abre a otras personas que son tan importantes probablemente como tu propia pareja y que tienen una influencia sobre ti muy grande, ¿no? Y a mí me encanta el papel que tiene la madre del protagonista, que al final es siempre la que le da un poquito el arreón para hacer las cosas. No sé si es así en tu vida también. Es O... puramente mi madre, o sea, ahí no que escribir mucho porque son diálogos sacados de ella. Ella te Mm, suelta, bueno, en verdad es como un puño como hacen la mayor parte de las madres, ¿no? mm, Que ellas, pues, bueno, han vivido mucho, muy intensamente, aunque a veces pensemos que vivir mucho significa viajar, no sé, no sé cuántos, pero no. Quiero decir, mi madre es una gran superviviente de su época y ha vivido de todo. Ha vivido una posguerra, un inicio de democracia, un divorcio, un duelo, ¿cómo se llama esto? Quedarse viuda, volverse a mm. enamorar, sacar a los hijos, no tener trabajo. Entonces todo eso le ha dado un bagaje que llega un momento que mi madre dice, me la sopla todo lo que piense porque esta es mi verdad. Y estas madres que expresan su verdad son lo más puro que tenemos en este país. Y son Mm. unas jabatas. Entonces mi madre está pillada tal y como es mi madre. Y supongo que la ha visto. Tu madre habrá visto la película ya, o No, todavía no. ¿No? no, Pero bueno, me deja sorprendido. O sea, ¿estás no, mi esperando el madre- momento adecuado? ¿O cómo? no, yo creo, mira, con mi madre nos vemos prácticamente una vez al año o dos. O sea, no nos Mm, vemos más. Entonces, claro, acabé la peli, pero entre que acababa la peli, nos metimos a rodar otra peli nueva. Ella no vive aquí, sino que vive en la otra punta de España. No hemos tenido la oportunidad. Entonces, yo supongo que el 1 de agosto irá al cine a verla. Entonces me dirá, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pero no la ha visto. O sea, sabe de la película, le he explicado Sabe de qué trocitos, va, ¿no? Y sabe un poquito tal, cuál es. Mm. pero Bueno. ya, pero ya. Bueno, pues ese momento será fuerte, ¿no? Ese momento cuando Uy, te... yo no quiero estar presente. Ah, ¿no? Bueno, y eso que la película se ha presentado ya en distintos festivales, ¿no? No sé si en España, pero sí sé que fuera de España en varios sitios, en México o en Mar de Plata, yo creo en el Festival Mar de Plata, sé Estuvo en que... el Festival de Mar del Plata, estuvo en Miami, en Montreal, en Guadalajara, México, creo que es el último, estuvo en Tel Aviv. Y aquí tuvimos la suerte de poderlas estrenar en el Endimaris, que es un festival de Sitges, que es el pueblo donde yo vivo. Ah, mm, Y entonces, en el momento que nos planteábamos hacer la primera presentación de la película, hubieron dos opciones. Nos vamos a un festival grandote donde te disuelves con gente mm. muy top, o te quedas en casa con tus amigos, tu familia, la gente del pueblo. Y entonces decidimos, la gente del pueblo, que al final va a ser los que vamos a tomar cervezas al día siguiente y me van a ver cuando esté triste y me van a coger, o les voy a dejar las llaves de mi casa y van a venir a regar las plantas cuando esté rodando no sé dónde. Y entonces las tenemos en Sitges y estoy muy feliz por eso. Sí, y seguro que son los que hacen la mejor promoción, además, porque lo hacen desde el cariño, además de que les guste la película, porque la película está muy bien, pues también pues hay ese corazoncito de, oye, es de nuestra tierra, Y ¿no? alguno de ellos sale también en la peli, o sea que Ah, sí. O sea, vamos, es que has cogido el entorno totalmente de tu vida. O sea, tengo que hablar de lo que conozco, entonces lo sí. que conozco es eso. Bueno, has comentado los dos protagonistas, los Raúles, vamos a decir así, Raúl.
Tejón, Raúl Fernández y luego hay otros dos actores, Sonia y Darío, es Darío, ¿verdad? Está Sabrina Praga haciendo de Eva, Sabrina, después está Alejandro Nones. Alejandro Nones, perdónenme, Alejandro Nones. Bueno, el trabajo con ellos, a mí la verdad es que la pareja protagonista me parece que tiene mucha química, que tiene mucho feeling, o sea, creo que queda muy bien como lo hacen. No sé si cuando escribíais el guión ya les teníais un poquito en la cabeza los nombres de quién podían ser esas personas o fue luego a través de un casting en la que se presentaron o al uso o cómo fue. Mira, en un primer momento lo que tú haces es vomitar la historia, la escribes y aquí es por donde quiero deambular. En ese momento le presenté la primera versión a Xenia Puiggròs, que es la co-guionista, y ahí nos pusimos a trabajar los dos conjuntamente como para darle un poco de estructura, etcétera. Es a partir de ese momento cuando le empiezo a dar estructura y tal, que empiezo a poner ya como mucha referencia. Entonces, yo soy un tío muy musical, Mm. algunas de las canciones están compuestas por mí dentro de la película, y entonces lo que hago siempre es musicalizar la película primero. Y en ese proceso de ir buscando como referentes, cómo voy a hacer esto o lo otro, me encontré con Raúl Tejón, una fotografía en la que aparecía con un periodista, con Paco Tomás. Y dije, wow, pero si esto es el midpoint de la película, voy a investigar quién es este actor. Empecé a investigarlo, eh, quedé con él, lo conocí y la verdad es que pensé, jo, este podría hacer un David estupendo. Curiosamente, Raúl jamás entendió que yo le estaba casteando para el protagonista. Entonces le dije al director de casting, que es José Cerqueda, le dije, oye, no descubramos la broma todavía, vamos a ir avanzando y tal. Y entonces con Raúl Tejón, que en aquel momento no había estrenado Machos Alfa ni nada, Ujú. eso es algo que nos encontramos después. Pues claro, era muy fácil ir creando, me iba soltando cosas, oye, mira, y no sé qué, y este actor, y no sé cuánto. Pero siempre me decía, y este actor para David, y este. Hasta que un día ya no pude aguantar más el tema y Raúl, que es que eres tú. Y entonces ahí tenía también en la cabeza a Raúl Fernández de Pablo, y entonces pensaba, jo, los tíos son muy, muy, muy diferentes entre sí, pero yo creo que puedo trabajar muy bien con ellos dos. Y efectivamente, cuando se juntan ellos dos hay una química tremenda. Y interpretando los dos desde dos lugares muy diferentes, Mm. pero fue muy guay con ellos. Sabrina aporta una frescura tremenda a la película. Me gusta mucho lo orgánico que lo hace todo y la naturalidad con la que se enfrenta. Y Alejandro Nones es que es muy divertido. Es un actor al que hemos visto en muchas telenovelas mexicanas y tal. eh, que te diría el nombre de telenovelas, pero no me acuerdo. Siempre hace como así, como de machote, duro, tal, 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 tal. Y entonces aquí le dije, Ale, vamos a darle la vuelta a todo esto, vas a tener acento español madrileño, pijo y con un deje de pluma y tal. Y el tipo se metió ahí unas lecciones de tal. Y la verdad es que compone un personaje muy divertido Sí, sí, y sí. es muy guay trabajar con él por eso, porque es tan alejado a lo que él hace que me encantó, me encantó. Sí, bueno, Raúl Fernández le tenemos ahora también en los cines con Votemos, o sea, quiero decir que es verdad que son actores que están ahora, pues más o menos los va conociendo bien el público porque están teniendo, Machos Alfa está teniendo mucha repercusión, Votemos también ha sido una película que ha estado bien valorada, bueno, pues yo creo que son actores que cuando les veas, hay gente que a lo mejor por el nombre no los recuerda tanto, luego les ve la cara y dice, hombre, como no, en Raúl Tejón, Raúl. Entonces, me parece que hacen un trabajo muy bueno ambos. Yo creo que encajan muy bien con el tono de la película, con el sentido que tiene. Y bueno, me parece un acierto, o sea que estoy seguro que lo va a disfrutar la gente. Qué guay. Sí, lo único, tú sé que eres productor también, o sea, tienes varios roles dentro de tu vida artística, vamos a decir así. La de director, la de tal, la de productor. Me sorprende mucho que hayas trabajado. Yo esto ya me gustaría saberlo, ¿no? Un poco con Lars von Trier, ¿no? Que es un director, pues, bueno, inmenso, ¿no? Bueno, muy rompedor, Lars von Trier.
No sé cómo llegas tú a trabajar con Lars von Trier y cómo es tu labor de producción, o sea, qué es lo que te gusta, qué es lo que te atrapa también de esa parte que no estamos viendo en esta película. A ver por dónde empiezo. A mí me gusta mucho escribir. Lo de llegar a dirigir fue por accidente, pero la vida me llevó a producir y llevo produciendo como 30 años pelis. En un momento dado de mi vida me llaman desde Dinamarca, una productora que se llama Centropa, para ofrecerme abrir una productora en España, que sería Centropa Spain. Pues eso, pues para producir a talento local y o participar en películas de los socios del grupo, de Centropa. Entonces, Centropa está capitaneada por Peter Olberg y por Lars von Trier. Pero obviamente, como son todos dentro del movimiento Dogma, pues está también Thomas Vinterberg, Susanne Bier, Bien. eh, Nicolás Paint, o sea, hay muchos nombres ahí. Mm. Entonces, al principio no lo tenía muy claro, después dije, bueno, venga, va, me lanzo a la piscina y estuve con ellos casi 10 años. Y claro, el sistema, a ver, producir es producir siempre, pero es muy diferente en Escandinavia. Eh, Primero ellos tienen una cosa que es que tienen muy pillado el cómo meter el dedo en la llaga. Entonces, en cualquier historia que hayamos podido participar, o sea, Susanne Bier, por ejemplo, es una experta en meterte el dedo y hacerte pupita, ¿no? Thomas Vinterberg tiene también su historia. Que vaya Y director él. Ay, madre sí, mía. y en el caso de Lars, claro, él tiene un mundo tan complejo, tan rico y tan contradictorio en sí mismo que cuando te plantea una historia dices, ostras, ¿por dónde va a ir este ahora, no? Y lo más curioso, especialmente en el caso de Lars, que es un tío como muy tímido, muy apocado, muy tranquilo, él está en un rinconcito, el set de rodaje es una iglesia, no se oye nada, solamente ayudante de dirección da todas las directrices y tal. Eh, y yo me acuerdo que Matt Dillon me venía y me decía, pero ¿lo estoy haciendo bien? Es que no me habla. Y digo, es que no te va a hablar nunca. O sea, él está ahí, va viendo, y si tiene algún tipo de indicación, ya se lo dirá el ayudante de dirección, pero tú no te preocupes. Pero Matt estaba súper perdido los primeros días porque, claro, él hacía y no se encontraba con ningún tipo de respuesta con los directores, ¿no? Hay otros directores que les gusta más hablar, meterse y tal. Y entonces estaba un poco así La casa de Jack en era la la casa de película. Jack. En la casa de Jack. Entonces eso era muy curioso ver cómo alguien que está como muy acostumbrado a que alguien le esté encima y tal, pues ahí no era, ¿no? Eh, pero claro, de ahí sacamos enseñanzas muy positivas que las hemos traído para la producción en España, intentar combinar un poco el valor cultural de lo nuestro también con el valor económico y cómo se puede lanzar eso internacionalmente. Hemos tenido suerte en tener películas como El Hoyo, Faro, que han funcionado muy guay. Y, pero bueno, siempre, y animación, que también hacemos mucha animación, que eso nos da mucha tranquilidad. Y Ujú. entonces, pues, bueno, pues ahí vamos combinando las facetas. Sí, sí, vamos, o sea, no te aburres, me parece a mí. No, Eh, no. Pues bueno, ya vamos a ir terminando la entrevista, pero sí quería saber un poquito, si sabes un poco ya la distribución que va a tener la película. Recordamos quién quiere casarse con un astronauta, que por cierto, ¿por qué un astronauta? O sea, ¿no? Esto es un que tienen los astronautas. La película originariamente la trabajamos como si fuese una adaptación del Mago de Oz. Ah, Teníamos a un personaje que huía de problemas y entraba en un mundo ideal donde se iba a buscar al mago de Oz para que le dijese qué maravilloso es el mundo de las bodas, no sé qué, no sé cuántos, para descubrir que aquello es una falsa y volver a casa y enfrentarse a los problemas, que es lo que hace el protagonista. Entonces me parecía que la figura del astronauta era alguien que andaba buscando en el espacio exterior lo que en el fondo tenía que buscar en el espacio interior. Entonces mm, alguien que va buscando en universos ajenos, pero que al final las cartas te van llevando siempre a regresar a la Tierra. Y un poco el viaje de David, este astronauta nuestro, y decidí, bueno, astronauta. Inicialmente se llamaba astronauta y después mm. Ángel, pero eso es un poco comercial. Entonces acabamos con quién quiere casarse con un astronauta, que parece más un programa de Mediaset. Sí. No, es una peli, es una peli. Sí, sí, es una peli y además está muy bien. O sea, perdona, te preguntaba por la distribución. ¿Sabes un poco si se va a estrenar en?
más o menos cuántos cines, si va a estar, supongo, en Cataluña, en la Comunidad de Madrid, un poco en las plazas Era principales. en toda España, el ¿Mm? número de copias, yo creo que está todavía la distribuidora Alfa en ello, pero andará sobre las 80 plazas o así. Bueno, está bien. Y peleándonos con Superman, los Pitufos, Es que los Cuatro Los Cuatro Fantásticos. Fantásticos, Misión Imposible, SIAD. O sea, es complejo entrar ahí, pero bueno, yo creo que la película está siendo, tiene cantidad de buena prensa, la crítica está cogiendo fabulosamente, el trayecto de festivales ha sido espectacular, las ventas es muy guay, o sea, en septiembre estrenamos en Uruguay, estrenamos en Inglaterra, estrenamos en Irlanda, Estados Unidos. O sea que tiene un súper recorrido y me divierte mucho porque es que o sea, toda la crítica que yo oigo es como muy unánime y toda muy a favor de la película y tal, ¿no? Y entonces cuando todo el mundo como que llega a la misma conclusión, piensa, bueno, pues alguna cosa estará guay. Entonces yo creo que el público la va a tomar muy guay, se va a divertir mucho, se va a emocionar, va a pasar un buen rato y quizás les aparezcan ganas de enamorarse, de casarse o de llamar a un amigo y ir a tomar birras. O sea que Lo de hacer pedir matrimonio, no sé yo si va, va a animar mucho pues para. te voy a decir una cosa. Durante el rodaje en Las Vegas, uno de los actores decidió casarse con su chica, Anda. la productora se casó con su chico y uno de los programadores de un festival se casó también en Las Vegas meses más tarde. O sea que está creando un poco de escuela. Pues Justamente sí, sí. yo supongo que tú estás Aunque, casado, pero puedes irte a Las Vegas a sí, casarte. sí, 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 o sea, puedo repetir un poco. Sí, sí. No, pues vamos, seguro que es un recuerdo imborrable para todos, porque claro, ya no solo por el rodaje de la película, sino que encima pues vivir cosas tan bonitas, ¿no? Así un poco en el equipo. A mí me parece muy chulo eso. Ahí estaban Raúl y Berta, su chica, es que son Mm. encantadores los dos. Berta se vino con nosotros al rodaje Ah. para acompañar y tal. Y yo digo, Berta viene a controlarlo. No, esta venía a pasar por la capilla. Y entonces montamos allí una tarde-noche, una ceremonia con un señor que cantaba Elvis y tal y cual. Y estábamos todos emocionados. Entonces Raúl Tejón y yo hacíamos como de padrinos de las bodas y ellos se iban casando. Es muy divertido, es una Sí. super experiencia. Sí, sí. Bueno, pues nada, ya que la gente vaya a divertirse a partir del 1 de agosto con quien quiere casarse con un astronauta. Muchas gracias, David, No, por, gracias a por ti, haberme Dani. atendido y haber Hombre, tenido este ratito conmigo. Y nada, yo espero que nos veamos pronto. Has dicho un poco al principio que ya estabas liado con otra, o sea que espero verte de nuevo. en breve te cuento cosas. Venga, vale, pues entonces ya así ya nos obligamos a vernos de nuevo. Perfecto, Muchas, gracias.